llegado el momento de la cita con el doctor Gautreaux. Doctor, bienvenido. A propósito de que en esta ocasión estaremos tratando la situación de las enfermedades cardiovasculares en personas jóvenes. El doctor, como siempre, muchísimas con temas gracias, de mucha Laura. actualidad. Un Bienvenido. honor para mí siempre estar contigo, con Geraldino y Alberto Caminero, El honor es nuestro. en esta cita que ya vamos para 11 años y que para mí es un orgullo, sobre todo por la compañía, que es muy grata y de profesionales muy acreditados. Me siento Bueno, muy bien. el asunto de los problemas del corazón son múltiples, pero que en los últimos años se ha ido hacia la juventud. Hay jóvenes que se supone que no, esa era una enfermedad que adquiría después de los 30, 40 años, pero ahora viene un joven muerto por un infarto. Lo que se llama muerte súbita. Muerte súbita. Como siempre, yo elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento, a través de este poderoso medio del Grupo Telemicro, y que me honro en pertenecer desde hace ya un largo tiempo, y que para mí es una gran satisfacción contactar a los amables millones de televidentes que tienen ustedes en este momento. Fíjate, eso que tú dices es cierto. Las enfermedades cardiovasculares están ocupando un lugar por encima de todos los cánceres, por encima de los accidentes, de las muertes por accidentes de tráfico, y es una situación preocupante porque hay factores no modificables en la enfermedad cardíaca y factores modificables. Los modificables son más y se pueden revertir, y es lo que queremos llevar al ánimo de nuestros amables televidentes. El colesterol se forma en el hígado, y la causa de los accidentes cardiovasculares es el endurecimiento o taponamiento de las arterias cardíacas o de las arterias principales que van al corazón. Ese colesterol que se forma en el hígado se distribuye en todos y cada uno de los órganos del cuerpo humano. En la medida en que nosotros llevamos una mala calidad de vida, como en realidad está haciendo el ser humano, con comida chatarra, con falta de ejercicio, con estrés, con sedentarismo, ese colesterol que no se necesita en la distribución que hace esta parte del hígado que lo forma y lo sitúa en todos y cada uno de los órganos del cuerpo, se acumula en las arterias, sobre todo en las arterias coronarias, que es lo que se llama la placa ateromatosa. Esa placa ateromatosa es el origen del trastorno cardiovascular. Y el trastorno cardiovascular puede ser de factores adquiridos y de factores no adquiridos. Los factores adquiridos son la edad. Generalmente, tal como dice Alberto Caminero en la introducción del programa, cada vez más se está viendo que jóvenes están realizando muerte súbita. Hacen muerte súbita. Mira, un muchacho de 25 o 30 años muere. ¿Qué pasa? Generalmente, las enfermedades cardiovasculares, el corazón es un órgano que en la medida que pasa el tiempo y se va cansando por el tiempo, 65, 70 años, hace sus colaterales, la sangre fluye y el corazón se acostumbra a un extrasístole, etc. En un joven, una enfermedad catastrófica de una obstrucción coronaria por exceso de cocaína, que los jóvenes lo utilizan mucho, cualquier tipo de comida accidentada, pues puede taponar una arteria bruscamente y hacer a esa persona una muerte súbita. Entre los factores que nosotros tenemos que no son reversibles está el sexo. El hombre tiene 3 veces más posibilidades de desarrollar problemas cardíacos que la mujer durante su etapa reproductiva. Es decir, cuando la mujer está en la etapa reproductiva, tiene 3 veces menos posibilidad de desarrollar un evento cardíaco que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer está protegida por las hormonas en esa etapa, que es la progesterona, y cuando llega la menopausia se iguala la frecuencia entre el hombre y la mujer, entre la posibilidad de que pueda desarrollar un evento cardíaco. Toda formación de colesterol en el hígado que se distribuye en todos los tejidos en condiciones normales, que juega un papel fundamental cuando usted le hace un colesterol en sangre. ¿Qué es el HDL? ¿Qué es el LDL? Tienes el LDL alto. El HDL es el High Density Level, que significa que ese colesterol se encarga de esa enzima, el HDL de la sangre. Algunos le dicen el colesterol bueno y el colesterol malo. Ese es el colesterol bueno. El colesterol bueno se encarga de redistribuir ese colesterol y de llevarlo al hígado para que se sintetice y se elimine.
El LDL, que es el que tú utilizas cuando te comes exceso de fritura, cuando comes comidas procesadas, cuando abusas de la sal, cuando abusas del tabaco, del alcohol y de todos los factores que pueden ser reversibles y no lo hacemos, entonces viene la formación de la placa ateromatosa. Mientras la placa ateromatosa está obstruyendo el libre paso de la sangre, sobre todo a nivel del corazón, vamos a tener que viene la hipertensión. La presión arterial elevada. Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa en el corazón cuando te ponen un aparato y te dicen que tú tienes 14.9 o 12.8 o 120.80? Generalmente, en la medida que las placas van cerrando las arterias coronarias, el corazón tiene que hacer una mayor fuerza para mandar sangre a todos los lugares del cuerpo. Y esa presión que hace el corazón, cuando esas placas se van cuando esa arteria se va obstruyendo, en el momento en que el corazón hace esa contracción que es el sístole, en ese mismo momento la presión arterial va a subir porque va a ser mayor la fuerza que está haciendo el corazón y esa es la presión sistólica. Cuando bombea la sangre. Cuando la arteria está ya taponada, está disminuida y el corazón hace el sístole, que es cuando envía toda la sangre al resto del cuerpo, esa es la diastólica. La sistólica, que es la de arriba. Cuando el corazón relaja el movimiento de diástole, esa es la presión diastólica. Una presión sistólica, diastólica normal debe estar en niveles de mercurio entre 120 y 80, es lo normal. Sobre 140, 90. Que es lo que se le dice 12.8. 12.8 o 14.9. A partir de 14.9 se llama hipertensión arterial. En los últimos tiempos se han dado casos más a nivel internacional que aquí en el país, de jóvenes atletas que han muerto hasta en los propios campos deportivos, jóvenes de 20, 25, 23, 28 años. Bueno, recientemente un joven... Y uno se pregunta, pero si son atletas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Exactamente. Fíjate, lo que sucede, lo primero que les dije, sobre todo para el conocimiento de nuestros amables televidentes, que la enfermedad cardíaca tiene factores no modificables y factores modificables. No modificables significa que tú naciste genéticamente con ellos. Okay. Hablamos de la edad, el sexo, hablamos de la edad a partir de los 65 años y hablamos de la genética, que es lo que te estoy mencionando ahora. Cuando un joven, yo conozco jóvenes con 23, 24 años que tienen un colesterol en 250, porque su papá, su mamá, cuando hay factor genético, mira, la genética está jugando un papel fundamental en el progreso que está teniendo la ciencia a nivel mundial, en el cáncer de colon, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de mama, genéticamente viene. Entonces, cuando hay familiarmente una persona que tiene en la familia un antecedente de o que tuvo aneurisma de la aorta o que hizo problemas cardíacos, pues generalmente esa genética se acumula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre que hay un evento cardíaco, está de por medio la placa ateromatosa. Ese colesterol que no se debe a factores adquiridos, o sea que tú lo haces comiendo comida chatarra, descuidándote con el sedentarismo, etcétera, hace que ese joven que está generando ese colesterol tenga arterias tapadas en un esfuerzo máximo, porque son atletas máximos los que realizan ese paro. En el momento que hubo una obstrucción coronaria, ahí viene el proceso del infarto. Inmediatamente cuando la sangre no puede circular y se desprende la placa ateromatosa, en esos casos la muerte es rápida y es violenta y es lo que nosotros denominamos una muerte. ¿Por qué se da en algunas situaciones de esos casos? Yo he escuchado eso y en algunas situaciones se han presentado de gente que le da, que tienen algún accidente y generalmente lo cortan para que bote sangre. Eso se llama una sangría. Una sangría, es lo mismo que cuando te ponen a ti los famosos torniquetes, pero eso generalmente. Pero el torniquete es para aguantar la sangría. No. Para aguantar Cuando hay un edema agudo del pulmón, se ponían en la medicina anterior, se ponían 4 torniquetes para que el edema pulmonar
la sangre pudiese circular. Eso se hacía antes cuando la presión arterial subía mucho. Hazle una sangría, se llamaba sangría blanca y sangría roja cuando sacaban la sangre. Pero eso prácticamente en la medicina moderna no es. Lo que yo quiero dejar en el ánimo de ustedes y en el ánimo sobre todo de nuestros amables televidentes, que ustedes lo puedan transmitir, es que controlando la enfermedad ateromatosa, controlando la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, o sea, el HDL bueno, que es el que nos va a liberar de que esas arterias se tapen, y el LDL malo, que es el que nosotros consumimos y el que nosotros provocamos. Si no hay enfermedad arteriosclerótica, no hay problemas cardíacos. Entonces, la presión arterial se debe controlar. Otro factor importante es el tabaquismo. Se ha comprobado que la nicotina del tabaco endurece las arterias, es enormemente tóxico y es una de las causas más importantes que puede desencadenar un evento cardíaco agudo con una muerte súbita, como decía Geraldino. ¿Y las bebidas alcohólicas, doctor, tienen algún efecto? Tienen muchísimo que ver porque la bebida alcohólica generalmente estimula el sistema nervioso central y aumenta la frecuencia cardíaca. Toda frecuencia cardíaca, que es lo que llamamos taquicardia, puede desarrollar un factor secundario de galope del corazón que se llama arritmia. ¿Qué significa? El corazón tiene dos movimientos, sístole, diástole, sístole, diástole. El alcohol estimula, porque fíjate que el alcohol tiene varias etapas, tiene una etapa euforizante, pero también tiene una etapa depresora, cuando ya tú te comienzas a tener la lengua estropajosa y vas al baño y te vas de lado. Esa etapa del corazón, de que haya una taquicardia, puede desencadenar una arritmia y por ende, desgraciadamente, puede llevar al paciente a un paro cardíaco o a un infarto agudo del miocardio. En un infarto agudo del miocardio significa que se taponó totalmente la arteria, viene el dolor de pecho, la sensación de muerte inminente, sudoración profusa y radiación al brazo. Y entonces, en esos primeros minutos, el detectar este evento, y en República Dominicana tenemos excelentes cardiólogos intervencionistas a través de un procedimiento que se llama un cateterismo, que puede entrar un catéter a través de la arteria radial, que se utiliza más porque es más cercano al corazón, o a través de la arteria femoral, se lleva un catéter, se visualiza el lugar de la estenosis, que es la placa ateromatosa que tapa la arteria, y entrando a la arteria se abre como un paragüita, que es lo que se conoce como un stent, y eso salva la vida del paciente. Ahora hay algo muy importante que quiero dejar en el ánimo, lo estamos mirando en pantalla. Hay algo muy importante que quiero dejar en el ánimo de muchas personas que le han colocado stent. El colocar un stent por un infarto agudo, por una obstrucción coronaria, ya me dio un infarto, ya yo estoy bien, puedo volver a fumar, puedo hacer mi vida. No. La enfermedad coronaria no tiene cura, a menos que usted revierta sus niveles. El que a usted se le coloque un stent, usted se salvó de esta posición, pero usted no está exento de que eso se pueda volver a repetir, porque es el falso concepto de que ya me pusieron un stent, ya yo estoy bien, yo no tengo problema, ya yo estoy nítido. Pero se puede revertir con otro tipo de porque tú tienes enfermedad arteriosclerótica, no solamente en el lugar que hiciste el infarto, tienes enfermedad sino lo que provocó esa obstrucción. Lo que te lo provocó fue que se desprendió el coágulo y paró que todo, hazte de cuenta que es una manguera. En el momento que tú tapas la manguera y no pasa sangre para allá, ahí hay un infarto. Y eso es lo que sucede. Pero el infarto sucedió en un lugar que se trancó porque se desprendió, pero tú tienes la enfermedad cardiovascular, tú tienes la enfermedad ateromatosa y en cualquier lugar de tu tracto cardiovascular puede haber otro taponamiento, que es el falso concepto que muchas personas tienen. Ya yo tengo el stent, yo no tengo problema. La enfermedad ateromatosa solamente revierte regresando sobre todo el LDL, que es el colesterol, que significa low density level. El LDL es el colesterol, el malo y el bueno, como la película El bueno, el malo y el feo. El malo es el LDL. Que provoca la obstrucción de las coronarias, pero también el desprendimiento de la placa ateromatosa. Sí, ese es fundamental. Pero tiene que llegar el oxígeno a través de esas arterias hacia el cerebro. Totalmente. Y es lo que hablamos, Geraldino, del asunto del cateterismo. Se necesita un tiempo prudente de que no haya una muerte total del lugar del miocardio que se cerró, o sea que fue taponado. No es de que se dio un infarto y te van a hacer el cateterismo dentro de una semana. Tiene que ser en menos de 2 horas mínimamente. ¿Por qué
qué? que ese paciente, para salvarle la Doctor, vida. ¿por qué? Que hay que, discúlpame Geraldino, que hay que decir aquí que en el día de hoy, el periodista Rudy González Rudy, sí, lo vi en misa el domingo. sí, pero va a ser intervenido en el día de hoy en Sedimat. Tenía uno de los factores de riesgo. De corazón Sí, abierto. tenía uno de los factores de riesgo que lo vamos a mencionar, que es uno de los más peligrosos, ¿Cuál? que es la obesidad. Rudy Ok. estaba muy gordo. Yo lo vi hace muy poco tiempo en misa. O sea, entre los factores que tenemos que tener pendiente que puede revertir es la obesidad, sobre todo cuando el índice de masa corporal tuyo y el mío es diferente porque va a depender de tu estatura y de la mía. Una persona que mide 5'4" y tiene 200 libras es un obeso mórbido. Una persona de 6 pies que tiene 230 libras es un paciente que tiene peso relativamente normal. Por eso se llama índice de masa corporal. Y se mide sobre 24, ya en 30 ya tú eres una persona gorda. De 34 a 39 eres una persona ya gorda, peligrosa, y a partir del índice de masa corporal sobre 40, eres un obeso mórbido y tienes todos los factores de riesgo alto cardíaco para desarrollar un problema cardiovascular. Doctor. Y debes pensar en una cirugía bariátrica para evitar la muerte. ¿Por qué? No quiero que se me vaya porque es importante que el público lo conozca. Hay una enorme cantidad de pacientes hipertensos que no lo saben en el país. Esta es una de las razones por las que escogimos con el equipo, como es natural, de llevar este tema de orientación. Quiere decir que el único estudio serio publicado internacionalmente que existe en República Dominicana es de la Sociedad Dominicana de Cardiología, que se llama el estudio EFRICAR, que significa Estudio de Factores de Riesgo Cardiovasculares. ¿Y saben ustedes en cuánto está es un estudio internacional y publicado en revistas internacionales de República Dominicana? ¿Saben ustedes cuántos hipertensos hay en el país? De cada 100 dominicanos nosotros tenemos 34 a 36 hipertensos. Y de 100 dominicanos hay un 14% de diabéticos. El diabético tiene la posibilidad de ser un candidato muy frecuente a desarrollar problemas cardíacos porque la diabetes va atacando en principio los pequeños vasos sanguíneos, como por ejemplo el pie diabético, que los vasos sanguíneos son a veces del gordo de un hilo de cabeza, y al no tener irrigación, cualquier herida que hay en el pie, eso se puede gangrenar. Y eso puede suceder en el corazón, de ahí que el diabético, y el objetivo del día de hoy, es que hay una enorme cantidad de ese 34% que son hipertensos y no lo saben, porque la mayoría de los hipertensos no le da dolor de cabeza, sino que cuando vienen a ver tienen una presión en 17, 18, y eso es un preludio de un infarto. Doctor, ¿por qué la mayoría de los ciudadanos, hombres y mujeres, después de los 50 años generalmente tienen que tomar pastillas para la presión alta? Fundamental por lo que acabamos de mencionar. En la medida en que el ser humano ha ido evolucionando, en la época de los papás de nosotros, el promedio de vida en la República Dominicana y en el mundo andaba entre 54 a 56 años. Un hombre de 70 años es un hombre joven. En la medida que la longevidad ha ido avanzando en el mundo, nosotros andamos por cerca de 74 años. Sí. Ha desarrollado enfermedades que antes no existían, mucho más enfermedades cardiovasculares, mucho más Alzheimer. Fíjate, el Alzheimer en la época de tu papá, de mi mamá y de mi abuela y de los abuelos de nosotros no existía porque la gente se moría antes de los 60 años. El Alzheimer ya es una realidad a nivel mundial y en la República Dominicana es una realidad cada vez mayor. Entonces, esta pregunta que tú haces, que es muy acuciosa, tiene la particularidad de que en la medida que el ser humano ha ido avanzando, pues ha habido una mayor longevidad, pero ha habido una menor calidad de vida. El sedentarismo, cuando tú llegas a tu casa, difícilmente tú haces otra cosa que no sea tirarte un plato de mangú y como acostarte a ver televisión. El sedentarismo, Sí. eso es fatal. En segundo lugar, la falta de ejercicio, 30 o 50 minutos por lo menos 4 veces por semana. En cuarto lugar, la comida que nosotros ingerimos, todo alrededor de grasa saturada, y como decía Laura, eso es HDL, ese es el colesterol malo, ese colesterol que tú te comes cuando te metes el salami, cuando comes comidas procesadas, cuando comes exceso de grasa, cuando abusas de la sal, eso es hipertensión,
Y hay algo que dejé de último porque es importante que, por ejemplo, en 3 brillantes periodistas como ustedes pueden cooperar con la población de educarse y de que a través de nuestro segmento lo volvamos a repetir periódicamente, porque este es un programa orientador que es algo que nos acompaña permanentemente al ser humano, que es el estrés. El estrés vive con el ser humano y es parte del ser humano, pero el estrés puede ser el factor que desarrolle una muerte súbita. ¿En qué sentido? El estrés normal puede ser manejable. El estrés que se va de esa persona aprensiva, de esas personas que somatizan, que esas personas que llevan mucho cualquier problema interpersonal en su trabajo, con su pareja, con sus relaciones interpersonales, tienen el peligro de desarrollar una muerte súbita precisamente por esa aprensión, porque pueden en cualquier momento desarrollar una arritmia que conlleve. Una arritmia es la incapacidad que tiene el corazón en determinado momento de realizar su función, que es sístole, diástole, y una arritmia conlleva a que el aumento de la frecuencia, en vez del corazón latir, va a fibrilar, o sea, va a temblar en vez de hacer esto, y esto puede conllevar, sobre todo la fibrilación es un riesgo de muerte cardíaca inminente. Si no, ahí es donde viene el desfibrilador, que es cuando se le aplica corriente o que cualquier paciente conocedor pueda resucitar. En el caso de los jóvenes, y que los instamos desde aquí a que acudan al médico para hacer chequeos, claro que sí, para ver cómo está. Todo el mundo se debe checar. Pero en el caso de los jóvenes de 15 a 35, 40 años, no sé si es que es más fuerte o que no resisten, porque cuando es un ataque cardíaco o un accidente cardíaco en jóvenes es inminente la muerte, pero cuando es de 60 años en adelante queda con condiciones un poco, pero resiste. Esa es una buena aseveración. Fundamentalmente una persona de 23, incluso eso ha salido mucho a relucir porque en el caso de la pregunta que hizo Geraldino ahorita, un atleta dominicano o no sé de dónde, en una competencia de atletismo, cayó muerto en una muerte súbita. El hijo, creo que de una artista muy famosa de 27, 28 años, hizo una muerte súbita. Esos son personas que tienen problemas adquiridos genéticos, que un familiar cercano de ellos, la genética juega un papel importante y pueda ser que este tipo de pacientes desarrolle un accidente cardiovascular más rápidamente. Un joven no tiene un aparato cardiovascular preparado desde el punto de vista anatómico para resistir lo que significa un paro cardíaco por falta de irrigación sanguínea hacia el corazón, específicamente hacia las arterias coronarias. En el adulto mayor, en la medida que un hipertenso desde los 40 años se toma su presión, el corazón se acostumbra a trabajar forzosamente. Cuando tú eres hipertenso, el corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor en bombear la sangre porque el grosor de la arteria está taponado en más de su mitad por la placa ateromatosa. Entonces, como la sangre no va a circular en la forma que el corazón la quiere impulsar, el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo y esa es la hipertensión. El momento en que el corazón tiene la resistencia de que esa arteria está taponada y tiene que hacer un mayor esfuerzo para bombear la sangre, recoger la sangre, llevarla al pulmón, coger el oxígeno, y esa es la causa que y por eso también que se le dice que los músculos del corazón crecen eso manera... se llama cardiomegalia. Sí. Eso ocurre en el hipertenso crónico, un paciente que desde los 50 años hipertenso, controlado, sí, pero que el esfuerzo que está haciendo el corazón va haciendo que lenta y progresivamente el corazón vaya aumentando de tamaño en la medida que pasan los años. Esa persona resiste más un ataque cardíaco desde el punto de vista de muerte súbita que un joven de 30 años que lo puede desarrollar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Este es un tema que nosotros debemos manejar porque sabemos que estamos llevando una orientación perfecta, sí, sobre todo que es un problema que no lo vamos a poder evitar y que el sistema de vida actual
actual a nivel mundial, no es en República Dominicana, hace que ese sedentarismo y la comida chatarra que están llevando a nuestros niños actualmente son los problemas del mañana que debemos tratar de evitar desde hoy. Bueno. Gracias, doctor. Gracias a usted. Despedimos, señores, la cita con el doctor Gautreau y nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos.